El tema de hoy es el de los friajes en el Perú y su influencia en el sector escolar, o sea, la escolaridad nacional afectada por más que nada los friajes y las potencialidades de compensación a través de la energía geotérmica, que justamente lo vamos a ubicar dentro del mapa y nos va a dar luces de cosas para compensar la rudeza de ese clima para las zonas de colegios sobre todo el sur alto andino, ¿no? Y además vamos a hacer una señalización que va a dinamizar más a nuestro mapa de los vientos alisios del sur, que son los vientos que vienen del Ártico y que influyen mucho, sobre todo en los inviernos de nuestro país, que unido a las curvas de temperatura le van a dar una idea de mayor dinamismo a nuestro mapa para que también tomemos en cuenta las dinámicas naturales y cambiantes, ¿no?, que tiene nuestro territorio. Acá estoy investigando un poco más sobre los vientos, eso es siempre necesario también acotar con ustedes que cualquier mapa que ustedes hagan para completar la grafía del mismo, siempre deben investigar, ¿no?, cómo se puede representar mejor algún ítem que ustedes necesiten mostrar en sus mapas. Entonces voy a proceder a entrar a Illustrator y en Illustrator vamos a ir abriendo los PDFs que vienen del SIG. Se le está dando una carpeta con varios mapas, digamos varias variables, pues nos vamos a quedar solo con algunos. Entonces voy a cerrar este y voy a empezar a abrir. Abrimos el software Adobe Illustrator y solo abrimos los archivos, ¿no? O sea, no creamos una mesa de trabajo de momento, ¿ya? Abrimos los mapas de temperatura mínima. Vamos a trabajar con los mapas de temperatura mínima, energía geotérmica, centros educativos y el mapa de base satelital, que va a ser nuestro soporte de fondo para que no se quede en un triste fondo blanco de lámina escolar, ¿no? Entonces, con esos 4 mapas voy a mostrar la exportación de uno y luego ya los vamos a ver exportados dentro de nuestra carpeta. Vamos a, en este caso, igual que en los mapas que hicimos la vez pasada, a chequear en qué capa se encuentra la información gráfica de este mapa del Perú. Vamos al panel de capas y ahí vamos a darnos cuenta que solo esta capa es la que tiene la información gráfica. Por tanto, las otras dos las seleccionamos, mira, hacemos clic en el lado derecho y los borramos haciendo clic luego en el bote de basura, ¿no?, en el tacho de basura, ¿no? Seleccionas acá, miras que colorear un poco el nombre y el cuadrado en cuestión al lado derecho y luego haces clic en el botón eliminar selección, que es el bote de basura, ¿no? Entonces esta imagen ya se puede llevar a Photoshop grabándolo previamente en PNG. Hay una salvedad, jóvenes, o sea, si ustedes consideran que su mapa no está del todo bien armado, porque puede suceder, sobre todo porque tiene limitaciones el software, o si no la persona que está al otro lado encargado del SIG se olvida de algún parámetro o no lo tuvo en consideración por X motivo del software también. Entonces ustedes esta imagen vectorial la pueden editar. Vamos a hacer una edición rápida para limpiar la parte de la zona más fría del sur del país. Por ejemplo, acá, si abrimos la capa, tenemos una cantidad de polígonos, ¿no?, que los puedes mostrar o esconder. Pero acá hay un error, por ejemplo, acá existe un hueco, acá el color no corresponde, o de repente son demasiadas líneas. Por ejemplo, acá este SIG ha generado más líneas de las que tiene la leyenda, entonces eso no nos conviene, nos arruina todo el trabajo, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es colorearlo o quitarle la línea de borde para zonificar los colores, los 3 colores que tenemos en ya un resumen de menos curvas de temperatura, ¿no? Entonces, como ven, si hago clic no sucede nada. ¿Por qué? Porque ahorita está como congelado todo el grupo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es clic derecho y en el listado
elegir la opción soltar máscara de recorte. Y así todos estos elementos dibujados se van a individualizar. Soltamos y miren, cambia de color las líneas y eso indica que ya son líneas que se pueden editar independientemente, ¿no? Por ejemplo, este SIG crea doble, o sea, es un SIG de trazo redundante. Entonces crea un polígono hueco y a la vez un polígono de color. ¿Te das cuenta? Entonces hay que eliminar el polígono hueco, que lo he sacado acá a un costado. Hago lo mismo con el siguiente y con el siguiente, ¿no? Ahí me equivoqué, entonces chequeo y debe ser este otro. Ya está. ¿Ves? Entonces todos esos polígonos me los borro porque no me sirven. ¿Ya? Este de acá lo puedo colorear utilizando la herramienta cuentagotas o tecla I de la caja de herramientas para que lo selle. Miren, ya lo he terminado de sellar. Y este también. Este debe tener un polígono de línea nada más ahí. Y este es el que sí puedo colorear. ¿Ves? Listo. Acá queda un huequito. ¿Cómo podemos eliminar eso? Hacemos clic en selección directa o tecla A y clic en algún punto de anclaje ahí adentro. Voy a acercar un poco más. Y acá podemos borrar. O sea, clic ahí y luego botón suprimir. Y ya está. Borramos el hueco que quedó ahí, ¿no? Entonces con eso hemos allanado una cota de temperatura que es la más baja de 10 a menos 20 grados bajo cero. O sea, 10 positivo a menos 20 bajo cero. Igual acá, borramos este y luego coloreamos este. Podríamos igual acá aplicarle el borroneado a uno, a un punto de anclaje y chas, te lo borras todo el resto, ¿ves? Entonces así vas limpiando tus polígonos, ¿no? Porque al final nos interesa el degradé de colores, no tanto la línea. Para el mapeo hablo más que nada, porque en el SIG sí es importante esas líneas con grosor específico, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todo esto, vamos al menú archivo, exportar, exportar como. Y ahí vamos a elegir la extensión PNG. Temperatura mínima, le vamos a poner A para diferenciar un poco con la que ya teníamos. A, temperatura mínima. Usar mesa de trabajo. Presionamos exportar.
Le ponemos la resolución que corresponde a 300 dpi para que sea alta y el fondo transparente. Ok. Entonces ya tenemos nuestra capa limpiada, procesada, ya digerida, digamos, literalmente, para que en Photoshop se muestre lo que queremos, ¿no? No es que hayamos demorado mucho, pero sí es un poquito molesto porque hay que estar acá entre las capas viendo, ¿no? Pero es necesario para tener un buen trabajo, ¿no? Inclusive si en algún momento ustedes quisieran hacer una disgregación de polígonos, igualito tendrían que ir acá, ¿no? Porque a veces se pueden hacer mapas con desfases y una serie de efectos también. Ya, entonces una vez que tenemos eso, nos vamos a exportar las otras capas que nos interesa para este tema del friaje, ¿no? Abrimos temperatura mínima, que ya está. Abrimos instituciones educativas. Ya, estos son los puntos donde hay colegios en el país, miren. Interesante, ¿no? La mancha escolar del país, del Perú. Entonces, acá le borramos, como ya hemos aprendido, las capas donde no hay información. Ahí sí lo dejamos tal cual. No hay mayor misterio en este tema. Y lo exportamos. Exportar como. Y le ponemos el prefijo A para que rápidamente aparezca lo que hemos exportado en la misma carpeta donde estábamos. Mesa de trabajo activa. Exportar y ya está. Resolución alta y fondo transparente. Listo. Abrimos los que faltan, son muy pocos, no se me desesperen. A ver, 8, 10. Instituciones educativas, energía geotérmica. Muy bien. Estos son los puntos donde hay energía geotérmica, es decir, aguas termales, digamos, en un lenguaje más coloquial, ¿no? Y esta también la vamos a exportar con el método que ya saben. Ahora vamos al archivo Photoshop. O sea, vamos a crear un lienzo en Photoshop abriendo justamente ese mapa del satélite, ¿no? El relieve satelital. Vamos al menú archivo, abrir o control O, sería O de Open. Y vamos al A, base satelital. Y este va a ser el lugar donde vamos a trabajar nuestra imagen. Lo primero que vamos a hacer es importar las capas que nos interesan y deben cuadrar exactamente como hemos venido haciéndolo en los mapas de escala mundial también, ¿no? Porque todos están alineados desde un SIG sin ningún tipo de desfase. Vamos a la opción colocar elemento enlazado, siempre es mejor enlazado. Y ahí vamos a ubicar las temperaturas. El A, temperatura mínima, ¿no? Los seleccionados y presionados en el botón colocar. Y miren, ha habido un pequeño desfase. Bueno, así pasa cuando sucede, pero miren, lo bajamos. Ah, no, ha sido un desfase de colocación, no de archivo, miren. Si vemos en la parte superior, vamos otra vez al menú archivo, colocar elemento enlazado. Eso tienen que darse cuenta porque si no se asustan por gusto. Y Photoshop tiende a ubicar siempre por debajo de la regla la imagen, entonces la desfasa un poquito, pero en la realidad están perfectamente dimensionadas. Nada más mueves la capa
para que cuadre con la anterior, porque son de la misma medida, y ya está, ¿no? Y cuadró exactamente el Perú. Te puedes dar cuenta por esta línea de límite, y ahí está, perfecta la colocación, ¿no? Vamos a colocar elemento enlazado. Ahora el A de temperatura mínima ya está, instituciones educativas, o sea, los colegios. Siempre el desfase no se asusten. Lo cuadramos nomás porque todos están siguiendo el mismo formato. Y ahora Enter, siempre Enter, porque debe dejar de haber esa cruz para que se coloque finalmente. Y de nuevo archivo, colocar elemento enlazado. Y ahora la energía geotérmica. Listo. Ya tenemos nuestras capas para trabajar. Ahora vamos a proceder a generar los colores. Entonces, una vez que tenemos puesto todo esto, vamos al panel de capas nuevamente y en la parte inferior, en el icono del círculo con un slash, con un diagonal, hacemos clic y elegimos la opción tono y saturación, ¿no? Vamos a modificar un poco el color de la energía geotérmica. Vamos a presionar en colorizar acá en el panelito que nos sale y te das cuenta que todo se vuelve rojo. Luego presionas la tecla Alt y cambia una flechita que cuando aparece le haces clic del mouse y ya está. Se aplica solo a la capa en cuestión y ahora acá tú puedes modificar el valor, ¿no? Si le das luminosidad lo vuelves más blanco, si le pones saturación lo enciendes más. Y esa es la idea, ¿no? Que esté más encendido, que no esté apagado. ¿Cómo te das cuenta del efecto antes y después? Haces clic en el ojito de la capa de ajuste y te das cuenta, ¿no? Con HD, sin HD, digamos, ¿no? O sea, antes y después. Que la verdad es eso, jóvenes. O sea, nosotros tenemos que forzar a través del programa a que se vea mejor, o sea, que se vea más vistoso, más luminoso, más contrastado y todo eso, ¿no? Y ahora también tenemos que darle un color a los centros educativos, pero primero vamos a colorizar el fondo. El verde no combina para nada con nuestro mapa, ¿no? O sea, se ve rarísima la combinación y además no concentra la atención en el mapa del Perú. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicarle también una capa de ajuste, pero a la capa 1, que en este caso es la imagen satelital, ¿no? Capa de ajuste, tono, saturación y acá colorizar. Lo puedes teñir del matiz que tú quieras, de repente un turquesa ligero, pero yo preferiría neutralizar el color por completo para centralizar la visualización en el mapa. Entonces le pongo saturación 0 y en luminosidad 0. Entonces ya tengo mi mapa, ¿no? Si quieres hacerlo más sutil, le aumentas la luminosidad o si no, lo contrario, lo reduces. Pero me parece que está bien en 0, o sea, en neutro más neutro, ¿no? Te das cuenta que ya no molesta la visión. Esas cosas tenemos que buscar en el mapeo. La legibilidad visual, que es diferente a la legibilidad textual, que es para leer. Esta es la legibilidad visual para que los colores generen una jerarquía y contraste adecuado, ¿no? Entonces, ahora vamos a probar la capa de temperaturas con un modo de fusión para que se funda con el relieve del mapa satelital, ¿no? Entonces vamos acá a la parte superior del panel de capas y hacemos clic en donde decía normal, ¿no? Y ahí vamos probando, ¿no? Con los distintos tipos de modos de fusión. El que más se usa el 90% de las veces es el multiplicar, ¿no? El multiplicar es pues ya plato conocido en el tema de las fusiones de mapeos, el que más usamos, pero también tienes que explorar opciones, miren, te pueden dar sorpresas agradables, utilizar fusiones claras como trama,
o muy, muy claras, como subexponer o sobreexponer color, ¿no? Superponer es muy parecido a multiplicar también, ¿no? Pero superponer hace más claro el contraste. Pero en zonas blancas puede estar prácticamente inutilizado, ¿no? Ya no se ven las curvas de nivel ahí. Pero tú defines qué cosa quieres, ¿no? De momento lo vamos a dejar en multiplicar. Es cuestión de explorar, no se trata de a la primera quedarte. Inclusive puede ser tan explorador que puedes utilizar las exclusiones, ¿no? Las diferencias. Y a veces te encuentras con sorpresas agradables, te salen colores que no te hubieras imaginado pensándolo racionalmente, sino haciendo pruebas de ensayo y error. Mucho del mapeo es ensayo y error y sin temor ni vergüenza hay que decirlo. Con esas pruebas múltiples vamos encontrando las mejores soluciones, es la verdad. Vamos a quedar nomás con multiplicar. Le vamos a bajar un poquito la opacidad, para eso tenemos ese valor acá expresado de 0 a 100%. Ya, lo mitigamos un poquito y ahí está, ¿no? Podemos también, o debemos también probar el color de los centros educativos, porque ahí como que lo vemos muy, muy, muy saturado, como manchas muy oscuras que de repente no se logra ver, dependiendo, ¿no? A veces el contraste no es el adecuado, entonces aplicamos otra capa de ajuste que podría ser invertir, ¿no? Ojo, miren, esta inversión no está nada mal, pero lo está aplicando a todo. Lo vamos a aplicar solo a la capa de instituciones educativas con Alt, ¿no? Clic y Alt. Y ahí podemos ver que de repente el blanco nos conviene o no. Otra vez jugamos con la opacidad. Es cuestión de ensayo-error, ¿no? Se mezcla un poco con las nieves de las montañas, no nos conviene, entonces eliminamos la capa. Simplemente la arrastramos al bote de basura y ya está. Me pregunta si quieres eliminar la capa, sí. Uy, no la eliminó. Ya, ahora sí, ¿ves? Entonces vamos a nuestro archiconocido tono y saturación, lo coloreamos, lo confinamos y le vamos cambiando el tono, la saturación y la luminosidad, ¿no? De repente no nos conviene un tono tan claro, sino dentro de la gama, ¿no? Entre azul y morado de repente está la voz, ¿no? Y a ver, como todo es editable, ya saben que una capa de ajuste se puede editar infinitas veces. Podemos ahora probar con las temperaturas por encima, ¿no? A ver cómo queda. No es muy eficiente. Ah, es que está por debajo de la capa. Tengan cuidado de no ponerla por debajo de una capa de ajuste, si no se va a afectar de forma indebida. Entonces la temperatura está por encima ahora de, ¿cómo se llama? De la energía geotérmica y los centros educativos. Le bajamos la opacidad un poco. Y ahí está, ¿no? Es cuestión de probar. Pero la idea es que hay un equilibrio entre las zonas, ¿no? Ahora, me doy cuenta de que no me interesa a mí saber cuáles son las zonas de friaje donde hay más colegios y energía geotérmica que compense en alguna medida las bajas temperaturas. El alumno debe tener un mínimo de confort, porque está probado científicamente que la absorción de conocimientos se rige bajo dos factores: la alimentación y el confort de la temperatura. O sea, si no estamos bien alimentados, si no estamos en una temperatura y dentro de la temperatura también una iluminación correcta, el proceso de absorción de conocimiento se va a complicar si alguno de estos factores falla. Si no comes bien, no estás al 100% despiertos. Si no estás con buena temperatura, el frío también causa estrés y distrae.
Y si no está bien iluminado, no puedes ver lo que estás aprendiendo. Entonces, uno de los grandes factores a resolver acá, por ejemplo, es la temperatura. Entonces, ahora vamos a esconder por un momento todas las capas y nos vamos a quedar con la de temperatura. ¿Cómo lo escondemos? Haciendo clic en los ojitos para que aparezcan y desaparezcan, ¿no? Entonces, ahora, estando activa la capa de temperatura mínima, vamos a ir a la varita mágica en la caja de herramientas o tecla W. Hacemos clic en un sector, que es este, uno de los más fríos, ya saben que este es el blanco. Nos percatamos que en la barra de propiedades esté seleccionado la opción añadir selección. Perfecto, para añadir los dos polígonos que faltan. Y esto lo vamos a guardar como una selección, ¿ya? Vamos al menú selección, opción guardar selección. Menos 20 le vamos a poner de repente, porque es la zona donde puede llegar hasta menos 20 grados centígrados la temperatura, ¿no? Ok. Vamos al panel de capas y creamos una nueva capa. Y ahí la vamos a colorizar, no sé, como estamos en colores claros, nomás lo dejaremos en blanco, pero ese blanco lo vamos a pintar. Miren, está en la barra de herramientas, en la caja de herramientas, mejor dicho, color frontal blanco. Hacemos clic en este cuadradito, elegimos el blanco, ok. Y luego con el bote de pintura o tecla G, como está seleccionado esto y se ha creado una nueva capa, lo pintamos. No te asustes de esto que ha salido, ¿no? Solo está pintando la zona seleccionada. A este le pones un nombre, menos 20G, menos 20, a ver, ¿dónde está menos 20? Sí, ya está. Y ahora vuelves a mostrar todo el resto de capas, ¿no? Acá le podríamos generar un modo de exposición o un modo de... Ahí está, luz suave, por ejemplo, enfoca más, ¿te das cuenta? Luz suave enfoca mucho más la zona de estudio, o sea, la zona de interés. Le seleccionas en menú selección o si no presionas control D y listo. Te das cuenta que esa capa nos ayuda a resaltar el sector. Pero la energía geotérmica se decolora un poco, entonces la energía geotérmica con su capa de saturación la puedes mover por encima, ¿no? Y ya está. Entonces ya sabes que la zona clara es donde vas a intervenir, vas a trabajar, ¿no? O de repente la energía geotérmica con sus debería estar por debajo de temperatura mínima. No. Está mejor donde está, ahí. Entonces ya te vas dando cuenta por los límites de ese polígono donde hay una concentración de centros educativos con potencial energía geotérmica. Y podemos ver acá que la parte norte del lago Titicaca en Puno tiene mucho potencial. La zona de Cusco, desde Espinar hasta el propio Cusco, y muchas zonas de Arequipa, aunque no tienen muchos poblados, sobre todo el valle del Colca acá, o Andagua, que es donde está el Valle de los Volcanes, tienen mucho potencial, inclusive Caylloma capital, que es la capital de la provincia de su mismo nombre, que tiene fríos totalmente insoportables, ¿no? Inclusive acá por Yura, por Arequipa, miren, por la parte de Chihuahua, hay también opciones. Y así en general, ¿no? Pero esto ya no está en la zona más fría, pero ¿por qué no? Se podría aprovechar. Entonces, los mapeos, además de mostrar las cosas, te permiten visualizar mejor las intenciones, ¿no?, que tienes dentro de tu planificación de investigación o de tesis, ¿no? De repente también, para zonificar mejor este mapa de escala nacional, podrías tener una capa extra de
regiones, de límites territoriales de las regiones, ¿no? División política. Y ahí ya puedes ver exactamente por dónde está la frontera de Arequipa, de Puno, de Cusco, y eso te ayudaría más, ¿no? Si haces uno de escala un poco más micro, no tan macro, de repente la macro región sur, podrías utilizar además la división política de provincias, y estaría mucho mejor, ¿no? Y es así como la visualización se comienza a convertir en no solo en un instrumento de presentación, sino en un instrumento de descubrimiento, ¿no? Habíamos hablado de eso de mapas y diagramas, entonces estos mapas ya están cerca a generarte diagramas, ¿no? Esta información ya te da datos para que empieces a armar tus diagramas. Ya. ¿Qué falta acá? Falta mostrar la orientación de los vientos. Habíamos tenido como objetivo en esta clase mostrar un mapa dinámico, ¿no? Un mapa en movimiento. De hecho, las temperaturas muestran una dinámica, ¿no? En el tiempo. Pero también podemos reforzar esto si queremos decir explicar que los fríos del sur de nuestro país se generan a partir de los vientos alisios del sur. Entonces estos vientos alisios a la vez reciben carga helada desde la Antártida. Podemos ya en Illustrator hacer las líneas correspondientes. No acá en Photoshop porque el dibujo de líneas y flechas es un poquito más complicado, ¿no? Entonces con esto habríamos concluido buena parte del mapa para ya pasar a Illustrator. Si quieres dramatizar un poquito más tu mapa, podrías hacer los siguientes recursos, ¿no? O sea, podrías crear una capa extra y de repente colorear el mar de un tono más oscuro, más claro, o no sé. A ver, por ejemplo, vamos a especular un poco. Ya les dije que el ensayo de error es importante acá. Lo único que tienes que tener claro previamente es qué capas vas a usar y qué vas a representar. Lo demás, el color, cómo, ya es acá, en los softwares de diseño, ¿no? Entonces en esta capa vamos a seleccionar, bueno, creada la capa, vamos a la capa 1 del fondo y con herramienta varita mágica vamos a hacer clic en el océano. Vamos a la capa que hemos creado hace un momento y le vamos a pintar de color con el bote de pintura. A ver, un gris oscuro, digamos, a ver qué tal nos va. Bote de pintura y listo. Ahí está, nuestro gris oscuro. De repente nos ayuda más, ¿no? Se dan cuenta que el contraste aumenta del mapa, no solo por color, sino por luminosidad. Entonces deseleccionamos y sí podemos decir que se nota un poquito más eficiente el tema, ¿no? Ya. Luego, ¿qué más? Sí, pues no, podríamos hacer otra capa más con un desarrollo de pincel, ¿no? Hacemos clic en la herramienta pincel o tecla P con Alt y clic derecho al mouse, generamos el grosor del pincel en sentido horizontal y como está en gris lo dejamos ahí y empezamos a pintar como para oscurecer la parte que no nos importa mayormente del diseño, ¿no? A este le aplicamos un modo de fusión multiplicar y te das cuenta que se concentra un poco más la imagen, orienta ese marco degradado de color el interés sobre el mapa, ¿no? Inclusive si quieres ser más dramático todavía puedes enfocar más en la parte del sur del Perú, ¿no? Aplicas el filtro, vamos al menú filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y evalúas, ¿no? Con previsualización activa, ¿no? De repente, como es escala nacional, ¿no?
no te conviene hacerlo tan focalizado, ¿no? Entonces puedes hacer control T, presionar control T sobre esa capa y vas ampliando, pues, ¿no? Lo haces crecer. Mucho cuidado también con los degradés. Acá también te puede dar malas pasadas, porque los degradés suelen generar esos como polígonos de color, sobre todo cuando lo exportas a formatos de impresión. Entonces no hay que abusar de esto, o sea, hay que usarlo justo nada más. Enter. Y luego le bajamos la opacidad acá un poco. Particularmente el degradado no me está ayudando mucho. Yo, por ejemplo, no lo usaría en esta ocasión, ¿no? Pero ese es un recurso que tienen que saber que existe para resaltar algún sector, ¿no? Ya, entonces me quedo con esto y ahora lo procedo a exportar como PNG. Vamos al menú archivo, exportar, exportación rápida como PNG. Y acá le vamos a poner, ¿cómo era? Geotermia y colegios, ¿ya? Guardar. A ver, vamos a verificar, abrir. Geotermia colegios como PNG, ya, ok. Listo, sí lo exportó. Verificamos el tamaño de nuestra imagen acá antes de salir de Photoshop y vemos tamaño de lienzo en este caso en centímetros, 29.71 por 42, entonces eso quiere decir que es un A3, ¿no? Entonces hacemos lo mismo en Illustrator. Vamos y creamos una nueva mesa de trabajo, eso ya saben ustedes. Vamos al menú archivo nuevo o control N. Y acá en imprimir creo que ya está prediseñado el A3. ¿Sí? El A3 está listo. Y en modo ¿qué? Orientación apaisada. 42 por 29.7 centímetros. Una sola mesa de trabajo sin sangrado. Opciones de CMYK. Y efectos de rasterizado 300 puntos por pulgada, que es la resolución, ¿no? Presionamos crear y listo. No le he puesto el nombre. Vamos a archivo, guardar como. Siempre hay que ponerle el nombre. Mapa 02 le vamos a poner porque es el ejercicio 02. Adobe Illustrator, guardar. Ok. Entonces acá vamos al menú archivo, colocar. Y ubicamos Geotermia y colegios. Hacemos clic en una esquina y lo estiramos hasta terminar. ¿Ven? Ya está perfectamente enlazado el mapa. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadirle un texto que explique esto en alguna medida y las líneas de los vientos alisios que vienen por acá desde el sur, ¿no? A ver, primero hagamos las líneas de los vientos alisios. De repente utilizando el recurso de fusión. Generamos con la herramienta pluma o tecla P una línea curva como esta, ¿no? Solo trazo, no relleno. Acá en la caja de herramientas lo defines. Esto mismo lo copias con Alt y clic del mouse y mueves esto, ¿no? De repente, de ser necesario, alargas un poco más o reorientas la curvatura. Y ahora vamos a especular un poquito con los remates en el panel de trazo,
Vamos al panel de trazo que está acá al lado derecho en estas 3 rayas. Y acá le vamos a poner punta de flecha, a ver cuál nos conviene. Ahí está, la flecha ya está. Ahí tienen la opción de decirle a qué punto, si al izquierdo o derecho, le vas a aplicar. Lo mismo al otro. Ahí está. Entonces ahí tienes tus flechas y ahora dirás, ¿y las demás? Normal, no hay problema. Inclusive le puedes poner una línea discontinua si lo requirieras. Pero no, lo vamos a dejar de momento sin línea discontinua. Y lo que vamos a hacer es seleccionar ambas líneas y vamos a aplicar la herramienta fusión. Ahora vamos al menú archivo, objeto, fusión, opciones de fusión. Otra vez, una vez que tenemos dos objetos, cualquiera sea línea o forma, lo seleccionamos. Hacemos clic en uno y luego en Shift el otro. Vamos al menú objeto, fusión, opciones de fusión. Acá le vamos a, en el cuadro de diálogo, poner pasos especificados y de repente le vamos a poner 5 pasos especificados que son las líneas intermedias y presionas OK. No ha pasado nada, así es Illustrator. Otra vez quiere que uno vaya al menú objeto, fusión y ahora recién presionas en crear. Y ahí están las líneas, ¿eh? Ahí están las líneas de los vientos alisios. Y esto tú lo puedes editar, ¿eh? Mira, mueves una línea y se va acomodando todo el resto. ¿Ves? La otra lo mismo. E incluso la longitud. La curvatura, todo se va compensando. ¿Ves? Ahora esto de repente lo puedes alejar un poco más. Selección, no selección directa, sino selección. Ah, no, perdón. En este caso selección directa sobre esta línea y luego el botón de selección para soltar este. Ah, no lo quería hacer. Entonces acá solo funciona con nodos, perdón. Con nodos. Entonces sí tendrías que mover. Los vientos alisios ahí están. Los puedes mover en grupo para que no se vea tan invasivo en el mapa y sea un poquito más sutil. Le puedes jugar la opacidad. Es cuestión de jugar la opacidad ahí. Cambiarle el color de repente, ¿no? De repente hay riesgo de crear ruido en la composición. Hay que manejar con mucho cuidado el color. Miren por qué se está moviendo la capa del PNG, porque no le hemos puesto candado. Siempre hay que confinarlo, ¿no? Para que no se mueva. Y creo que no es conveniente transparentarlo tanto esto. Entonces vamos al panel de transparencia y claro, pues no debería ser más del 70% de transparencia, entonces ya se ve la orientación de los vientos alisios. Movemos una última vez para acordar la orientación final. Y listo, ya quedaría así expresado mejor nuestro mapa en cuanto a esas líneas dinámicas. Esto lo podrías soltar, ¿no? O sea, mira, seleccionas esto y vas al menú objeto, expandir apariencia. Mira, menú objeto, opción expandir apariencia. Objeto, expandir.
Y acá te pregunta si quieres el objeto, el relleno o el trazo. En este caso yo lo dejaría el relleno sin deseleccionar, pero sí el objeto y el trazo. Entonces, ok. Entonces ya se han independizado las líneas. Con esto hemos logrado que cada línea sea independiente y tú lo puedas modificar cada uno de ellos de acuerdo a la realidad, porque no es tan geométrico, pues, ¿no? La Tierra. Entonces ya vas acá ajustando el perfil, ¿no? Lo único malo en el camino es que de repente las flechas ya perdieron su objetivo, las puntas, ¿no? Pero como siguen siendo líneas, tú puedes a estas aplicarles de nuevo la punta y lo va a hacer correctamente, ¿no? Acá. Uy, Control Y para ver solo líneas, ¿ves? Nos acercamos un poquito más y es cuestión de editar. Esto lo he hecho porque no siempre las flechas o los modos de fusión van a funcionar adecuadamente. Si ves que todos se seleccionan en un grupo, vas a clic derecho del mouse, desagrupar y deseleccionas. Perdón. Otra vez desagrupar y vas borrando todo esto, ¿no? Y esto lo puedes seguir editando. Como es una línea, vas otra vez al panel de trazo y le pones flecha. Control Y ahí está, ¿ves? Apareció de nuevo. Pero tú me preguntarás, ¿por qué no aparece con Control Y? Porque así es en Illustrator, hasta que no lo expandas, no se va a mostrar con una forma el pico de la flecha. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Y este Control Y, este sí aplicado lo puedes mover, ¿no? Este y este, creo que con cuentagotas lo puedes copiar las propiedades. No, necesariamente tienes que ponerle la flecha acá. Y puedes seleccionar más de uno, como te puedes dar cuenta. Que si todo está en la misma orientación, aplicas la flecha y ya está, ¿no? Entonces, esa es la idea de trabajar con líneas en Illustrator para enriquecer tu mapeo, ¿no? Ahora vamos a proceder a crear los textos que van a explicar esto, ¿no? No es nada difícil. Siempre yo tengo las ganas de terminar las cosas, no me gusta dejarlas así a medias. Entonces, una vez que tenemos eso armado, ahora vamos a utilizar el archivo que está adjunto en el Drive, que es, bueno, acá yo ya lo tengo abierto, que se llama texto mapa 02, está dentro del Drive, y esto es lo que vamos a copiar. Como título, heladas y escolaridad en el Perú, y un texto explicativo del tema, ¿no? De las zonas afectadas de la sierra, sobre qué cota, qué regiones, qué afectaciones hay, ¿no? En este caso en la salud y los cultivos. Nos regresamos a Illustrator y acá debemos crear nuestros famosos márgenes, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo podíamos hacer los márgenes? Con la cuadrícula. En este caso no hay mucha ciencia realmente de diagramación, ¿no? Y de repente no siempre es necesario, sobre todo para
diseño gráfico, ponerle líneas cartográficas o escala, ¿no? O sea, en este caso lo vamos a obviar y solo vamos a respetar los márgenes, ¿no? A ver. O de repente podemos hacer una sola simple, ¿no? Clic. Vamos a poner solo un número de división vertical. Ya le vamos a poner una división horizontal y 4 verticales. Y lo vamos a reacomodar, ¿no? Para que tengamos el espacio ahí. Y hacemos nuestros cuadraditos pequeños de, en este caso, 2 centímetros con tecla M, o haciendo clic en la caja de herramientas sobre el rectángulo. Ponemos un valor de 2 por 2. Ok, no, es demasiado grande. Entonces acá en la barra de propiedades cerramos el candado y le ponemos, ¿cuánto? Uno nomás. ¿Para qué más? Sí, con uno es bastante suficiente. Solo para saber más o menos hasta dónde van a ir nuestros textos. No se preocupen de hacer mayor cosa. Igual acá abajo tiramos la cuadrícula, nuestra grilla. Más o menos ahí nos da el espacio, ¿no? Tenemos 3 cuadrantes verticales para el Perú y 2 cuadrantes verticales para el texto con una línea media, que eso me indica que de ahí para abajo no debería haber nada ya, ¿no? Nada de texto. Y la parte inferior va a ser para la leyenda. A las líneas guía le ponemos candado siempre para que no se mueva. Podemos bajar la opacidad también en transparencia. Ahí, este es transparencia. Ya. Ok, capas. Y le ponemos el candado. Ya está. Entonces ahora vamos a borrar estos cuadraditos que ya no nos sirven porque era nuestra referencia. Y vamos a copiar los textos. Primero hacemos clic en la herramienta texto. Hacemos una ventana dentro de estos 2 módulos. Llegué al final y ahí le vamos a poner una fuente curvética de 64, 60-64, pero no en la Cramed Regular, sino en la Regular normal, ¿no? Y ahí vamos a copiar el texto que dice nuestro blog, ¿no? Heladas y escolaridad en el Perú. Vamos a escribirlo, copiarlo con letra blanca. Perdón. Es que acá hice un texto falso. Cuando les haga esto, jóvenes, no activen el texto falso, si no les va a crear este tipo de información extra por las puras, ¿no? Pues mejor lo borro y lo vuelvo a generar, ¿no? Pero la ventana, clic derecho, rellenar con texto falso, lo cancelas. A ver. Sigue generando el texto falso, qué raro. Ahora sí, ya. Letra blanca. Escolaridad. No, era el texto. Heladas y escolaridad en el Perú. Borramos este que no nos sirve, lo subimos. Ampliamos la caja. Nos damos cuenta que ahí está todo el título. Mejor es ponerlo al otro lado.
en el Perú. Y acá seleccionamos todo el texto y nos vamos a la barra de propiedades para cambiar en carácter el interlineado, ¿no? Lo vamos haciendo visualmente y de repente 48 a 50 puntos es el interlineado que nos favorece. No del todo, miren, acá en la ciscolaridad, en la I hay una fricción, entonces debemos evitar ese tipo de problemas. Aumentamos otra vez el interlineado en la barra de propiedades y de repente 60 es lo más adecuado. Ahí está. Estamos todavía dentro del cuadrante y ahora creamos una caja de texto en la parte inferior y esta le vamos a poner Times New Roman a 12 puntos de repente y acá vamos a copiar este texto. Control C, Control V y desgraciadamente está copiando el interlineado, ¿no? A veces eso es lo malo de la herencia del texto. Entonces hacemos una pequeña copia y el interlineado lo bajamos. Siempre Illustrator hereda las últimas opciones que hiciste, ¿no? Entonces le pones interlineado automático, se supone que no, 72 puntos es demasiado. 12 le vamos a poner. Tamaño de fuente 12. 14 ya, porque es una 3. Y el interlineado igual 14. Y ahora sí debería hacerlo correctamente, ¿verdad? Ya, sí. Le damos color blanco. Y ahí está. Seleccionamos todo, blanco. Ya saben que pueden colorearlo en la barra de propiedades o si no en la caja de herramientas en el color de relleno. Podemos hacer que este sea cursiva o itálica, mejor dicho, y ya está. Ubicamos por encima de la línea guía. Poco que nos molesta las islas Galápagos ahí, ¿no? De repente lo podemos eliminar desde el mismo Photoshop, lo pintamos y ya nos queda sin nada de las islas, pero no está tan mal tampoco, ¿no? Miren, en esta parte del párrafo explicativo hay una cuestión, ¿no? La separación de sílabas, y eso en diseño es entre desagradable y perturbador para la lectura, ¿no? Entonces lo que hacemos es ir a la opción párrafo y dentro de párrafo, mira, en la barra de propiedades hacemos clic en la palabra párrafo y hacemos clic en las 3 líneas que tiene ese panelito que se abre, ¿no? Y ahí le haces clic en el listado que dice separación de sílabas. Ahí le deseleccionas separación de sílabas. Haces clic en previsualizar y vemos que ya la palabra temperatura no se separa, ¿no? Y esa era la intención, que no hubiera ese error. Presionamos OK y listo. Ahora todo esto que está seleccionado lo podemos modificar en el parámetro de párrafo. Otra vez clic en la palabra I en la barra de propiedades y hacemos clic en la justificación con la última línea alineada a la izquierda. ¿Y esto qué va a hacer? Va a forzar que los límites izquierda y derecha estén dentro de esos dos módulos, ¿no? Para que no haya huecos. Lo que siempre debemos buscar en diseño de textos es evitar esos huecos, pero tampoco forzar el relleno con la separación de sílabas. Entonces es un equilibrio medio perverso a nivel de tipografía, ¿no? O sea, quieres una cosa, pero también quieres la otra. Pero así es y así hay que trabajar. En InDesign todavía es más meticuloso y hay más recursos, ¿no?
Entonces ahí tenemos nuestros dos textos. Este y escolaridad realmente no es muy agradable, entonces podríamos ponerlo a la siguiente línea y disminuir el interlineado, porque de verdad está bastante amplio y para un título un interlineado muy amplio no es agradable. Entonces le reducimos a 48 y ese interlineado está un poco más lógico, ¿no? Vamos a bajarlo esto acá y esto acá y ya está. Hacemos la leyenda o el norte primero. A ver, la leyenda. Sí, la leyenda, que es lo más complicado. Como en la otra vez, los colores de las temperaturas los vamos a usar con cuadrados. Los cuadrados de 0.65 de centímetro. Lo vamos a copiar con Alt y Shift y Control del siguiente, ¿no? Entonces ahí tenemos los cuadros para temperatura. Ahora también tenemos que poner los centros educativos, que son en azul. Podríamos hacer un conglomerado o un simple círculo de color azul. Círculo, no elipse, no hexágono. A ver, vamos a herramienta elipse o tecla L. Hacemos clic en pantalla con la herramienta activa y luego presionamos Shift para que genere el círculo. Listo. Y otro círculo un poco más grande, copiado con Alt y clic del mouse. ¿Para quién? Para los puntos geotérmicos, ¿no? Que se estaba en color rojo. También no nos olvidemos de las líneas estas. Tenemos esa línea con herramienta pluma. Y le copiamos con cuentagotas. Estas líneas están acá. Le ponemos en el panel de trazo el remate en cuestión. Y ya está, ¿no? Entonces, ahora pasamos con el cuentagotas de la caja de herramientas, o si no con tecla I, a copiar los valores de color. Desde el más cálido, entre comillas, hasta el más congelado, ¿no? El más cálido es el celeste. El valor intermedio es el celeste pálido. Y el prácticamente blanco es el congelado, ¿no? Ahí están los valores. Los centros educativos con cuentagotas, acá está, es un color morado, ¿no? Morado azul, azul morado. Los puntos geotérmicos son rojo intenso y la línea de los vientos alisios son blancos, ¿no? Entonces ahí tenemos la estructura de la leyenda y ahora procedemos a copiar los nombres, o sea, a generar los nombres de estos, ¿no? A ver, ya, vamos ubicando los nombres. En blanco siempre para tener el contraste. Control D. Con Shift movemos para que esté alineado todo. Y ya está. De repente este tamaño de letra es demasiado grande. Está en 14, lo bajamos a 10 o a 11. Y acá vamos a chequear en nuestros archivos la leyenda de temperatura. ¿Se acuerdan de que habíamos unido curvas de temperatura? Entonces vamos a tener una que es de 24 a 10 grados, digamos, ¿no? Vamos a ponerle de 20 a 10 grados. La otra va a ser, a ver, espera, acá. De 20 a 10 grados es el azul. De 0 a 10 grados es el celeste pálido.
y de 0 a menos 12 es el casi blanco. ¿Ya? Entonces, tomando esos valores, vamos a nuestra leyenda, ¿no? Vamos a Illustrator de nuevo. El primer valor es de 20 grados centígrados. Ahí está, desde el teclado. De 20 grados centígrados a 10 grados centígrados. Shift y grados. Ya, este es de 10 a 0 grados. Y este es de 0 grados a menos 12, dice acá. Pero las temperaturas más extremas de la zona entre Puno, Arequipa y Tacna, que son los récords nacionales, están alrededor de menos 28, les cuento. Pero eso ya es cultura general, ¿no? De nuestra realidad ambiental. Podríamos poner hasta el máximo histórico, ¿no? De 0 a menos 28. Ahora alineamos un poquito mejor. Antes lo pegamos. Acá podemos centros educativos. Como decía la leyenda, hay que ser un poco rigurosos en eso, ¿eh? No es lo que a mí se me ocurre. Energía geotérmica, está bien. Instituciones educativas y temperatura mínima. Ya, entonces tenemos que ser respetuosos en eso. Y este es vientos alisios. Ya, y acá ponemos más arriba temperaturas. Temperatura, así, en singular. Y un tamaño de letra 14. Algunos formalistas inclusive te piden que esto le pongas leyenda arriba, ¿no? Sí, bueno, hay que respetar las convenciones, más si ustedes están trabajando a nivel universitario. Todos los diseños de mapas también dependen al público al cual te diriges, ¿no? O sea, hay mapas técnicos, hay mapas explicativos, mapas investigativos y mapas infográficos que son ya para el público en general, ¿no? Leyenda. Si quieres le haces una línea ahí horizontal presionando el Shift. Lo puedes encerrar en una caja de texto, eso ya depende de ti, ¿no? Más allá para que no parezca que es un medio módulo mal hecho. Bueno, la grilla, como acabo de explicar, es solo referencial, se va a esconder al final del trabajo. Solo es para diagramar, ¿no? Entonces solo falta crear el norte, que lo podría poner por acá. Y listo, o por acá también. El norte que nosotros manejamos es un norte muy simple, un círculo. Ya saben, con tecla L y luego Shift. Invertimos color de relleno con el de fondo. El norte de repente muy grande, lo bajamos un poquito con Shift siempre y jalándolo desde una esquina.
Luego hacemos una línea del radio desde el centro hacia el cuadrante superior. Y ambas líneas, la del círculo y el radio, deben tener aproximadamente un punto. Está bien. De repente la línea del radio más gruesa, el norte siempre tiene más jerarquía. 3. Y ya está. Ese es nuestro sutil y sobrio norte, ¿no? Sí, por lógica tendría que ir por acá nomás, porque como voy a eliminar la grilla, no se va a notar necesariamente, ¿no? Un tip más, como un plus que podemos utilizar acá, ¿no? Podemos de repente todas estas líneas explotarlas, es decir, expandirlas y convertirlas en formas. Ahorita son líneas nada más, pero si las convierto en formas, estas pueden someterse a efectos de degradado y una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a ir al menú objeto, expandir apariencia, verifico con control Y y todavía no, falta objeto otra vez, expandir. Y ahora sí, relleno y trazo. Ahora sí, ya no son líneas, sino segmentos curvos, ¿no? Formas curvas. Todas estas las puedo unificar en el panel de busca trazos con el primer modo unificar. Listo. Y ahora, como son formas, yo le podría dar un efecto de degradado. Command Y y me voy a la opción degradado acá. Miren, en la caja de herramientas, herramienta degradado, tecla G, lo aplico, o también desde acá. Miren, tiene que estar activo el color de relleno como degradado. Nos acercamos un poquito más y se dan cuenta de que el degradado está generando un efecto visual. Este degradado lo podemos editar en su transparencia acá. Ese color negro no necesariamente debe ser negro, sino transparente, para que parezca que las líneas están viniendo de la nada y están generando un impulso, ¿no? Eso da mayor efecto de dinamismo, ¿no? Entonces hago clic en el punto de color negro en el panel de degradado y ahí le pongo valor de opacidad 0. Y como ves, el degradado ha generado ese efecto como de transparencia, de progresión. Y ahora vamos a exportar. Vamos al panel de capas. Escondemos la grilla. Y procedemos a exportar, ¿no? Entonces esto lo podemos exportar ya rápidamente desde el menú archivo. Exportar como. Y si queremos que sea una publicación final, podría ser un PDF. O si queremos que sea un raster o un bitmap, lo ponemos en PNG. Esta vez lo vamos a exportar en PNG porque va a ser parte de otra publicación, digamos, ¿no? Que la van a editar después. Entonces presionamos usar mesa de trabajo y ponemos mapa 2 IMP para imprenta, digamos, ¿no? Entonces presionamos el botón exportar, siempre en alta resolución a 300 puntos por pulgada, y acá ya no nos interesa si es transparente o no, lo dejamos tal cual, igual nos va a dar porque todo es opaco. Presionamos OK y listo. Ya está listo nuestro archivo, lo verificamos acá, colocándolo, ¿no? Vamos al menú archivo, colocar, y ahí está mapa 02 IMP, indicando siempre Illustrator te dice qué mes de trabajo fue, ¿no? Entonces colocamos y ya está. A un costado, raster, como dicen, ¿no? Al lado izquierdo está el vector y al lado derecho el raster, ¿no? Control Y y ahí vemos, ¿no? Y con eso hemos concluido el desarrollo de la lámina.